Bandera de paz, bandera de guerra e inicios de paz. ¿Y de dónde viene la guerra? Podemos decir que la historia nacional de paz tiene un inicio que es muy diferente a la historia de paz internacional. Por eso existe la cuestión universal y la cuestión internacional y la cuestión nacional. Así como existe una lengua nacional y existe una lengua imperial y existe una lengua comercial. Y esto lo pudimos ver precisamente cuando nacen las siglas, no las siglas de la OEA ni la ONU, esas son siglas, sino cuando apareció la sigla INRI, que significaba en hebreo lengua nacional, Yeshua. Y ahí está la lengua comercial y la lengua imperial, que era la lengua romana en latín. Por eso INRI significa Yeshua Nazareu, Res Judí, porque eran las tres lenguas que se empleaban en ese entonces. La imperial de Roma, la comercial de Grecia, del imperio que había acabado hace poco y iniciado el romano, y la nacional, que era la hebrea. Por lo tanto, esas tres lenguas se encuentran en la cruz del príncipe de paz. Y es que nosotros y yo, para hablar de príncipe de paz y paz internacional, quiero remontarme que precisamente todos estos problemas internacionales provienen de una cuestión nacional, de donde proviene nuestra cultura y nuestra idiosincrasia política y lo que nosotros creemos y tenemos en la mente, algunos pseudo y algunos semi y algunos totalmente analfa, creemos. Y por eso es que no se deja que el pueblo piense. Pero si usted analiza que los que sirvieron de causa externa para nuestra independencia, esta cuestión, tenían sus problemas internos y sus guerras internas que se conocieron como revoluciones internas que ponen fin a antiguos regímenes. Por ejemplo, hubo un momento en que fracasa la tentativa de establecer un régimen liberal. Y este fracaso se debió en esa tentativa de establecer un régimen liberal o un régimen que tiene que ver con la Revolución Francesa, es sencillamente porque existió la proclamación de la monarquía constitucional, que es cuando los absolutistas, aristócratas y liberales se enfrentan con los estados generales. ¿Y cómo pasó eso, profesor? Usted no es que no venía a clase hoy, profesor. Mi mamá me mandó de cosas, pero sí, por eso es que hay poca gente, porque yo le había dicho que no venía a clase, quería darme un reposo. Pero vamos a dar la clase con... ¿Cuántos hay aquí? 11, profesor. Bueno, con los 11 yo doy la clase. Podemos decir, queridos estudiantes, que hubo un momento en que los estados generales, estamos hablando de estados generales, de allá de los años de 1789, para poder entender nuestra independencia y de dónde vienen los que están en el poder en Colombia, para después decirle más adelante en otros enseñanzas, cómo un guerrillero que inicia la paz logra pasarse al mando y formar parte de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia. Vamos a ver por qué que a veces, y no estoy inventando ni calumnia, sino para que vea cómo se mete un hombre a la guerrilla y luego pasa a la inteligencia del ejército. Vemos que, por ejemplo, cuando los estados generales se abrieron en Versalles, el 5 de mayo de 1789, estamos hablando de cultura universal, estamos hablando de poderes, y dentro de esa cuestión nacional francesa aparece el régimen liberal, que es donde proviene precisamente la clase que logra la independencia colombiana en 1810, la revolución colombiana con la batalla de Boyacá y nuestra independencia, y que desde ese entonces hay república, hay cuestiones, es precisamente que proviene de allá esta cuestión, que se conoce como la clase en el poder.
Y se dice, estoy hablando como profesor, no le estoy hablando como conservador, ni como liberal, ni como guerrillero, ni como comunista, ni como profesor. Sigo siendo la incógnita, que no pertenezco a nada de eso, sencillamente un maestro para mis alumnos que son especiales y poder aportar algo a esta cuestión de la paz en Colombia y en el mundo, si es posible, que eso ya le toque a Dios. El 5 de mayo de 1789 aparecieron tres concepciones políticas que se enfrentaban entre sí. Entre esas estaban el absolutismo monárquico, estaba otros que tienen que ver con la cuestión monárquica, de la cual hablaré como entre las que están entre esas tres cuestiones, los que se enfrentaban entre sí. Esta monárquica deseaba abolir progresivamente las cuestiones y los privilegios para realizar la concentración de todos los poderes en manos de un rey. Se pelea mucho por concentrar los poderes nada más en una sola clase social, ¿no es así? Sin embargo, entonces, estos monarcas que se pelean los poderes y quieren colocarlos solo en manos del rey, que estaba investido de la soberanía por la gracia de Dios, según ellos, y las clases privilegiadas que sostenidas por los diferentes o por las diferentes cuestiones llamadas leyes fundamentales del reino, es decir, del orden establecido, y la oposición, ya había oposición en época de reyes, porque no vamos a extrañar si hay oposición en cuestiones colombianas. Estamos de lo nacional a lo universal y de lo universal a lo nacional, para que usted a veces no esté hablando cosas que pertenecen a otra cosa y meterlo en una nación que usted no tiene idea de su historia. Por lo tanto, vemos que se pretendía imponer a la monarquía el respeto a las leyes fundamentales de ese reino, y que el orden establecido y la oposición liberal reclamaba la instauración de la igualdad civil por la derogación de los privilegios y al advenimiento de un régimen representativo que sustituyese a la monarquía absoluta del derecho divino que ellos decían que tenían por un estado monárquico constitucional. Ya se empieza a hablar de constitucional, basado en el principio de la soberanía de la nación. Esto no quiere decir que en víspera de la revolución la población de Francia, desde el punto de vista social, se componía en ese entonces del clero, la nobleza, el ejército, oficiales de sala y magistrados, universitarios. Ya habían universidades, abogados, médicos y cirujanos, burgueses financieros, negociantes, comerciantes y artesanos. También habían labradores y campesinos con ganado, y peones y jornaleros criados, para un total grandioso de millones de personas. Y esto está comentado, expuesto y hasta pintado en la historia de la población mundial. Y así me atrevo a decir que la lucha se entabló entre la oposición liberal y los defensores de las clases privilegiadas, y ahí es donde aparece la revolución burguesa de Francia, que fue revolucionaria y por eso se llama la revolución burguesa de Francia. El tercer estado exigía que los tres órdenes celebrasen sus reuniones, que tuvieran sus reuniones y las celebraran juntamente, y que el voto se hiciese por cabeza, y los aristócratas abogaban por mantener la división tradicional de los estados en tres órdenes, que se reuniesen, decían los unos, y votasen por separado, mientras el rey, que hubiera podido jugar el papel de árbitro entre los privilegiados y el tercer estado, se mantuvo ajeno al debate.
Después de 6 semanas de discusión, el tercer estado hizo caso omiso de la oposición de la nobleza y del clero, afirmándose como único representante de la nación, y así se erigió en Asamblea Nacional un 17 de junio. Y estos miembros, todos estos miembros de que hablé, prestaron juramento de no separarse hasta después de haber establecido una constitución para el reino, uniéndose el tercer estado al clero, en cuyo seno se hallaba ampliamente representadas las ideas liberales. Se lo voy a dejar de ahí para poder entender un poco nuestra lucha y nuestra guerra y por qué se aboga por una paz, porque ya como le dije en casa anterior, hay lo que en esa eslabón social anterior que les hablé, en plena Francia monárquica, cuando aparece la burguesía y su lucha, ya habían comerciantes que negociaban con la belicosidad monárquica del pasado. Por eso yo le puedo hablar de que existieron guerrilleros que desertaron y que hubieron desilusiones y que hubieron primeros intentos de paz, no de ahora ni de la época ahora de Uribe, que comienza ya en el 2000 y pico, por eso le hablé en la clase pasada, y que aparece una forma paramilitar distinta a las que hubieron en los antepasados, porque ya aquí se mocha cabeza con sierra en vivo y es necesario y se recrudece la guerra y se internacionaliza y se busca apoyo en los bandos en combate y belicosidad. Yo le puedo mencionar, según los libros que leo, a guerrilleros que desertaron como el famoso Pacho y Antonio, que no son colombianos humildes del común, son campesinos de edades maduras y tez curtida por el sol y por la vida, y tienen experiencias paralelas cuyas consecuencias nadie puede predecir, y pertenecieron a la guerrilla durante más de la mitad de su vida y hoy se encuentran del otro lado del bando enemigo y forman parte incluso del servicio de inteligencia del ejército de Colombia. Fíjense, en esas épocas todo lo que se venía viendo. Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar hoy en día que se enarbole una bandera de paz o qué? Por lo tanto, tenemos que se inicia en esa época hacia acá inicio ya de paz. No es lo del Caguán solamente, ahora hace poco que Pastrana, que Tiro Fijo, que el Paraco y el otro. Podemos decir en esta clase, queridos estudiantes de Ciencias Sociales y de la Paz en Colombia, de la famosa cigüeña con una bomba atómica en la boca, que tiene que ver ya con la belicosidad internacional y los grandes problemas geopolíticos y de nuevo orden mundial y de economía macroeconómica, de las cosas que le he ido hablando poco a poco. Al silencio, Chirrinchi, eres chiquito pero se te oye la voz a 5 cuadras. Dice que los inicios de la paz en Colombia ya se dieron antes de que se hablara de la paz con el M-19, cuando la cuestión de México a Corintio, ya se dieron muchos antes, cuando se empieza a hablar de los inicios de la paz en estas eras, en estas épocas hacia acá. Y esto precisamente, según los estudios y las investigaciones que hacemos, son durante la campaña presidencial, ojo, de un hombre que tiene mucho que ver con Valledupar, donde se adelantó bastante el paramilitarismo y se concentró bastante durante la campaña presidencial de un hombre llamado López Michelsen, un liberal. Y se dice que para esa época
existe la fuerza política del MRL, que fue un movimiento revolucionario liberal liderado por Alfonso López Michelsen, que tuvo su desarrollo como oposición al Frente Nacional. Ojo. Y esa oposición al Frente de López Michelsen y de este movimiento posiblemente fundado por él, habla un guerrillero diciendo que al sur de Bolívar y fundamentalmente los municipios de San Pablo, Morales, San Martín y otros, los amigos políticos señalaban permanentemente que cerca se encontraban algunos guerrilleros deseosos de conversar. Ojo, los guerrilleros deseosos de conversar, deseosos de encontrar una salida política a su situación como guerrilla. ¿Y por qué no va a ser ahora en estos momentos de violencia efervesciente en Colombia y que se está buscando hablar de paz? ¿Por qué no se puede enarbolar esa bandera? En ese momento dice este hombre que forma parte del bando de la guerrilla en ese entonces, que en ese momento se permitieron hacer diferentes proselitismos, pero en el año 74, llegaron al gobierno y el presidente López lo escogió como gobernador de Bolívar y obtuvo la votación más alta del departamento y salió senador. De inmediato recordó la región más olvidada de su circunscripción y decidió visitarla. Esa zona había sufrido 4 años antes un gran traumatismo por la separación de Sucre y todavía no se recuperaba. Y pensó que su primer deber era visitarlo. Y fue a Bucaramanga y después a Barrancabermeja. Y allí la radio los abordó y les colaboró durante la campaña electoral. 4 años antes un gran traumatismo, dice él, cuando la separación de Sucre. Y en Bucaramanga le colaboró durante la campaña electoral la prensa. Algunos reporteros lo acompañaron, dice él. La gira había sido organizada con la colaboración del general Rivas en Bucaramanga y con la participación del batallón Nueva Granada, que nos prestó un helicóptero. En una de las manifestaciones aproveché, dice él, el discurso de saludo a la gente para decir que yo tenía conocimiento de la existencia de unos colombianos poco satisfechos con la democracia porque creían que no había oportunidad de juego político para ellos y que era partidario de un cambio radical en la sociedad, partidario de unas medidas traumatizantes y que estaban recibiendo un tratamiento inadecuado del Estado. En estas regiones no hay ningún beneficio estatal, no hay educación, salud, etc. Y regresó a Cartagena y unas 2 o 3 semanas después, un día, se le presentó a la gobernación un ciudadano a decir que quería verlo y él lo recibió y todo el mundo, y generalmente hacía audiencias en las que participaban varias personas, a veces 20, a veces 30 a la vez, al mismo tiempo, y así tenía la oportunidad de presentar su reclamo, sus solicitudes. Pero dice que ese hombre le pidió durante esa reunión una cita privada para hablar sobre un problema en Cantagallo y Cuatro Bocas, y entendió que podía ser un emisario, un intermediario del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Y no estaba equivocado, el joven le dijo a solas cuando ya estaban que era guerrillero del ELN y estaban dispuestos a conversar. Ya se dan cuenta ustedes que como excombatientes pasan a ser de inteligencia militar y como algunos llegan a ocupar puestos públicos y a tratar de entender la situación colombiana, y ya así empiezan a iniciarse
procesos de acercamientos a la bandera blanca de la paz, y que no es una utopía, ni tampoco diríamos criterios al aire, a lo escueto, a la no comprensión de una historia nuestra que proviene precisamente de aquellas cuestiones de bonapartista y de aquellas monarquías que quieren perpetuarse con su aristocracia haciendo nuevas constituciones, pero que realmente no logran sino darle paso a lo que se conoció como la Revolución Burguesa de Francia de 1848, que sirvió de causa externa a Colombia para la famosa independencia y ayuda a un hombre a quien llamamos el libertador Simón Bolívar. Entonces, nuestra historia tiene que seguir adelante y hay que seguir enarbolando la bandera de la paz, y que no es ahora que se está hablando de paz, ya eso viene hace rato, ya por eso le hablé de los inicios. El MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, época de Melchor Vicente, se alzaba la bandera de la paz también. Por lo tanto, nos vemos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.